1961. Un pueblo sin caminos, sin electricidad y de pronto dos desconocidos que cambiarían la vida de medio centenar de personas para siempre. Así comienza una historia que durante décadas se convirtió en rumor, leyenda y finalmente en un archivo policial que contradice muchas de las versiones que circulan hoy en Internet. Este es el relato verificado, con sus sombras y sus certezas. Los secretos oscuros del culto más perturbador de México revelados. Los mellizos llegaron desde Monterrey a una comunidad agrícola remota de Tamaulipas que, en ese momento, vivía al margen del desarrollo. Llegaron menos como migrantes y más como promesa. Hablaban de una tradición antigua, ofrecían curaciones, prometían protección y, sobre todo, mostraban un carisma que resultó irresistible para los más vulnerables. Según crónicas de la época y testimonios recogidos poco después, adoptaron nombres ceremoniales y se presentaron como intérpretes de fuerzas espirituales que combinaban creencias locales con un lenguaje místico distinto al de la comunidad. No eran sanadores comunes. Su propuesta incluía rituales dramáticos, una pócima que mezclaba plantas locales con cannabis y una puesta en escena que reforzaba su autoridad. Las primeras estafas no tardaron en aparecer. Promesas de cosechas abundantes a cambio de provisiones, peticiones de alimentos, animales y dinero. Algunos vecinos cedieron por fe, otros por miedo. La mezcla de sugestión ritual y dependencia material creó una dinámica de poder que los mellizos supieron explotar. En ese proceso aparecieron dos lugareños que jugaron un papel decisivo: Santos y Catano Hernández, hermanos que, según fuentes contemporáneas, pasaron de discípulos a ejecutores. Las crónicas de 1963 los señalan como quienes consolidaron el control físico dentro de la comunidad, interviniendo cuando la obediencia de un miembro era dudosa. Si esta historia fuera solo una sucesión de fraudes, quizá habría terminado en una denuncia por estafa. Lo que la convirtió en un caso de violencia extrema fue la transformación progresiva de las ceremonias. Lo que al principio se presentaba como una demostración espiritual, terminó institucionalizándose en rituales con elementos de sangre y actos que, según informes policiales y testimonios contemporáneos, escalaron hasta producir muertes. La narrativa de 1961-1963 describe un proceso de radicalización. Performances más intensas, demandas crecientes de sacrificios simbólicos que con el tiempo adoptaron un carácter literal en ciertos episodios. Detenerse un momento aquí. El material periodístico de la época, en particular un recorte del Valley Evening Monitor, fechado el 13 de junio de 1963, y la entrevista con el inspector Ávalo G. Gómez en 1964, son las fuentes primarias que sostienen la cronología esencial de lo ocurrido. Al hablar del contenido y de los hechos extremos, es necesario remitirse a esos documentos antes que a las reconstrucciones posteriores. Algunas versiones que circulan hoy en blogs o en ediciones sensacionalistas atribuyen a los líderes motivaciones sexuales o prácticas que no aparecen en los documentos contemporáneos. Esas afirmaciones deben ser tratadas como no verificadas a menos que se presenten pruebas concretas. Si te interesa investigación histórica y casos reales, suscríbete y acompáñanos hasta el final de este relato. Lo que hoy se repite como verdad tiene detrás capas de evidencia y de distorsión. Para entender cómo se llegó a la tragedia, conviene mirar el trasfondo cultural. En la región existía, como en muchas otras partes de México, una mezcla de prácticas de espiritismo y creencias populares que convivían con el catolicismo. No se trataba de una comunidad aislada de creencias, sino de un entorno donde la necesidad social y la desconfianza hacia las instituciones hacían a la gente receptiva a promesas de protección sobrenatural. Los mellizos supieron adaptar símbolos y liturgias
para parecer tanto tradicionales como novedosos. Usaron velas, cantos y gestos que conectaban con la sensibilidad local, pero también incorporaron elementos escénicos que los distinguían y reforzaban su autoridad. La pócima que administraban era un instrumento de control, tanto simbólico como real. Testimonios recogidos en la investigación policial y en reportes periodísticos dan cuenta de que esa mezcla incluía cannabis y otras plantas que alteraban el estado de conciencia de los participantes. En un contexto de aislamiento, alimentado por la dependencia económica provocada por las ofrendas y la promesa de milagros, las prácticas intoxicantes, junto con las ceremonias, sirvieron para apagar objeciones y acelerar la obediencia. No es una teoría nueva. La historia de los grupos coercitivos muestra siempre combinaciones de carisma, ritual y control de recursos. Aquí, además, hubo instrumentos de violencia física que se incorporaron con rapidez. La división social dentro de la comunidad pasó a ser clara. Por un lado, creyentes que encontraban consuelo y sentido. Por otro, escépticos que empezaron a temer por la integridad de sus vecinos y por la seguridad colectiva. Entre ambos extremos surgieron tensiones que fueron creciendo. Los hermanos Hernández, que inicialmente fueron presentados como guardianes y ayudantes, terminaron desempeñando el papel de fuerza coercitiva. Su tarea, según las fuentes contemporáneas, incluía imponer disciplina, ejecutar castigos y, en ocasiones, resolver con violencia los conflictos internos. Es importante insistir en esto. La documentación de 1963 y la entrevista con el inspector Gómez identifican a Santos y Catano como piezas clave en la maquinaria de poder del grupo, responsables directos de muchos de los actos más graves que se relatan en los archivos. A medida que el control se afianzaba, la construcción de un templo en una cueva cercana marcó un punto de no retorno. La cueva, transformada en lugar de culto, funcionó como un espacio de aislamiento ritual. Allí se realizaban ceremonias nocturnas, se acumulaban ofrendas y, según los reportes, se celebraban actos que excedían lo simbólico. Los relatos policiales hablan de prácticas que involucraban sangre y objetos que se interpretaron como parte de sacrificios. No entraremos en descripciones gráficas. Los documentos señalan la presencia de restos y señales de violencia. No hace falta recrear imágenes para comprender la magnitud del delito. A partir de testimonios recopilados poco después por las autoridades, se reconstruyó una secuencia escalonada. Iniciales, muertes por coerción o por prácticas mal dirigidas. La normalización de la violencia como forma de mantenimiento del orden interno. La instauración de una periodicidad en las ceremonias que llevó a que se hablara de sacrificios mensuales. Estas expectativas rituales, según los documentos, operaban como garantía de fidelidad. Quien se negaba o se rebelaba corría riesgo de ser señalado y, en el peor de los casos, eliminado. Nadie, entre los informes contemporáneos, describió estos hechos con orgullo. Todos lo hicieron con una mezcla de incredulidad y horror. El punto de inflexión que derribó la apariencia de control llegó a través de un acto humano y triste. La decisión de una joven llamada Selena Silvana de ofrecerse. Los archivos de la investigación indican que Selena se ofreció públicamente para uno de los rituales. Su muerte fue un detonante que alteró el equilibrio dentro y fuera del pueblo. Según la documentación, el pretendiente de Selena, Héctor, no aceptó la versión oficial ni la resignación de su comunidad. Héctor viajó, según la cronología contenida en el recorte del Valley Evening Monitor y confirmado en la entrevista del inspector Gómez, a la cabecera municipal en busca de ayuda. Su denuncia fue la pieza que puso en movimiento la maquinaria judicial.
La decisión de Héctor de acudir a la policía no fue sencilla. Implicaba desafiar a un grupo armado y consolidado en su propio pueblo y enfrentarse a una estructura que había normalizado la violencia. Pero la denuncia llegó, y con ella, la intervención de las autoridades. El inspector Avalo G. Gómez, cuya entrevista de 1964 es una fuente directa de la operación, organizó un operativo para desmantelar el culto. La intervención fue rápida y violenta. En el viaje hacia la comunidad, los agentes se prepararon para resistencia y se encontraron con un grupo dispuesto a combatir. Los reportes contemporáneos mencionan un intercambio de fuego donde murieron tanto civiles como agentes. El número exacto de fallecidos en el enfrentamiento varía entre crónicas. Lo que sí confirman las fuentes primarias es que hubo víctimas en ambos bandos y que la contienda fue sangrienta. Al entrar en la cueva templo, los agentes encontraron lo que las crónicas describen como evidencias de prácticas mortales. Los detalles forenses de la época no suelen ser tan abundantes como quisiéramos, pero el inventario de pruebas y el hallazgo de restos llevaron a la decisión de quemar la estructura, una quema ordenada por las autoridades y documentada en el recorte periodístico de junio de 1963. Fue una medida drástica, motivada por el deseo de evitar que el lugar siguiera funcionando como imán de violencia y por la impracticabilidad de proteger un sitio que, para la comunidad, era a la vez sagrado y peligroso. Tras el operativo vino la fase judicial. Las detenciones alcanzaron cifras importantes. Alrededor de 40 personas fueron arrestadas, según los reportes contemporáneos. La investigación posterior condujo a juicios que derivaron en condenas. 12 individuos, incluidos miembros de la cúpula y ejecutores, fueron finalmente sentenciados por homicidio. Los mellizos, figuras centrales del movimiento, fueron retenidos por las autoridades durante el proceso. Las condenas fueron una respuesta a los hechos comprobados en los expedientes y en los testimonios que sustentaron la acusación. No obstante, muchos detalles permanecieron imprecisos en el material de la época. Motivaciones personales, la psicología de los líderes y el grado exacto de participación de algunos miembros quedaron sujetos a interpretación o a la insuficiencia de pruebas documentales. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a transformarse. La memoria colectiva es laberíntica. Lo que no se explica, se inventa. Lo que conmociona, se exagera. Desde los años 80, y con fuerza renovada en la era digital, relatos sobre el caso empezaron a difundirse en libros sensacionalistas, en blogs de dudosa procedencia y más tarde en páginas colaborativas como Wikipedia. Algunas de esas versiones añadieron detalles no verificados, ubicaciones cambiadas, motivaciones atribuidas sin evidencia e incluso la sexualización de la líder. Es necesario subrayar un punto sensible. Según fuentes primarias, Magdalena Soles tenía 16 años al momento del inicio de su influencia. Cualquier narración que eroticice o explote esa circunstancia no solo carece de rigor, sino que además revictimiza. Las afirmaciones sobre tendencias sexuales, proxenetismo o relaciones que no están sustentadas en documentos contemporáneos deben marcarse como especulativas o directamente como falsas hasta que se aporten pruebas. Entre las distorsiones más comunes está la alteración del papel de actores clave. Varios artículos posteriores asignaron responsabilidades o protagonismos a individuos que no aparecen en los expedientes de 1963. Wikipedia, en particular, llegó a incorporar versiones derivadas de libros y blogs sin cita a fuentes primarias. Por eso, hoy muchas páginas en la web muestran discrepancias que solo se resuelven si se vuelve a los archivos, al recorte del Valley Evening Monitor y a la entrevista del inspector Gómez.
En cualquier reconstrucción seria, esos dos documentos deben ser punto de partida. Los blogs de 2002, 2003 y ciertas reediciones literarias posteriores funcionan, en la mayoría de los casos, como capas interpretativas que cuando se presentan como hechos, desfiguran la verdad. La responsabilidad periodística es un tema recurrente en esta historia. Reportes contemporáneos, aunque útiles, tenían limitaciones. Ausencia de investigación forense profunda en algunos casos, apresuramientos en titulares y en ocasiones tintes moralistas que complicaron el entendimiento del fenómeno. Décadas después, la difusión sin verificación ha agregado otra amenaza: el mito que distrae de las víctimas reales. Cuando una comunidad, una persona o una familia es convertida en material para historias excitantes, la memoria de quienes sufrieron se diluye bajo la lámina brillante del sensacionalismo. ¿Qué lecciones se desprenden de este caso? La primera es que la combinación de carisma, rituales performativos y control de recursos es una fórmula recurrente en los grupos coercitivos. La segunda es que la fragilidad institucional en zonas aisladas facilita la expansión de estos grupos. La tercera, quizá la más difícil de aceptar, es que el rol activo de testigos como Héctor puede ser la diferencia entre impunidad y justicia. Su denuncia no solo activó una investigación, fue un acto que, aunque doloroso, dio voz a quienes ya no podían defenderse. Al mirar atrás, también hay que enfrentar la manera en que reconstruimos la historia. Narrativas que mezclan verdad y fábula son peligrosas, porque generan instrumentos de miedo y fascinación que reemplazan la necesidad de reparación y de memoria digna. El caso de Yaba Bua, nombre con que se conoce la comunidad en muchos archivos, ejemplifica cómo un hecho criminal se convierte en mito, y cómo el mito termina alimentando nuevas versiones que distorsionan las responsabilidades. Señalar errores concretos no es un acto académico, es una exigencia ética hacia las familias afectadas. Al revisar las fuentes, conviene recordar cuáles son las que hoy sostienen la versión más fiable. El recorte del Valley Evening Monitor del 13 de junio de 1963 recoge de manera contemporánea el reporte del operativo y las cifras iniciales. Es un documento periodístico que debe leerse con atención a su contexto y a sus limitaciones. La entrevista de 1964 con el inspector Avalo G. Gómez proporciona, además, el testimonio directo de quien dirigió la operación. En ella se encuentran detalles sobre el enfrentamiento, las detenciones y la quema del templo que no aparecen en las reconstrucciones tardías. Ambos textos, combinados con expedientes judiciales de la época, forman la base documental sobre la que se asienta la narrativa verificable. ¿Cuáles son las preguntas que siguen abiertas? Muchas. La motivación última de los mellizos, la dinámica interna completa del grupo, la responsabilidad completa de todas las personas detenidas y el destino de ciertos supervivientes son aspectos que requieren más investigación de archivo y, sobre todo, un manejo sensible de las fuentes orales. Hay documentos que faltan o que se conservan en archivos locales de difícil acceso. Por eso es peligroso aceptar versiones que se sirven de huecos informativos para rellenar con conjeturas. Al mismo tiempo, hay heridas reales que merecen atención. Las familias de las víctimas, las comunidades vecinas afectadas y quienes tuvieron que vivir el estigma de los sucesos. La quema del templo, por ejemplo, fue una decisión administrativa que respondió a circunstancias excepcionales, pero también dejó a la comunidad con la imagen física de una herida literal que tardaría años en cicatrizar. Más aún, la exposición mediática posterior generó el riesgo de que los nombres de afectados fueran difundidos sin su consentimiento, algo que debe evitarse y repararse cuando sea posible.
Hoy, cuando la historia se lee a través de pantallas y recopilaciones sin filtro, existe la responsabilidad de distinguir entre lo que se sabe y lo que se imagina. Los blogs de principios de los 2000, los foros y ciertas reediciones literarias han mezclado hechos con invenciones. Cuando esas versiones se incorporan en plataformas colaborativas sin la debida verificación, la confusión se vuelve parte del relato oficial. Por eso insistimos en volver a las fuentes. Consultar el recorte del Valley Evening Monitor del 13 de junio de 1963 y la entrevista de 1964 con el inspector Ávalo G. Gómez es, hoy, un ejercicio de discernimiento histórico. Al cerrar este recorrido, conviene detenerse en la dimensión humana. Detrás de cada número, detrás de cada titular, hubo personas que vivieron miedo, dolor y pérdidas. Hablar de los secretos oscuros no puede convertirse en espectáculo, debe ser, ante todo, un acto de memoria y de responsabilidad. Recordar implica evitar la espectacularización de la violencia, no repetir rumores y, sobre todo, no transformar a los sobrevivientes en anécdota. Si este relato te impactó, consulta las fuentes primarias que citamos y comparte la información con respeto. Volver a los documentos contemporáneos es honrar la verdad y a las víctimas. El recorte del Valley Evening Monitor del 13 de junio de 1963 y la entrevista con el inspector Ávalo G. Gómez en 1964 son puntos de partida obligados. Evitar las versiones no verificadas y cuestionar las reconstrucciones posteriores es una forma de justicia histórica. Esta historia no busca cerrar todas las preguntas. Su propósito es restituir la cronología verificada, separar los hechos de la fábula y recordar que detrás del mito hubo vidas destruidas. La memoria exige rigor, sensibilidad y el rechazo del sensacionalismo, porque lo que ocurrió en aquella cueva y en aquellas noches no es entretenimiento, es parte de la historia de una comunidad que aún merece ser escuchada con cuidado y respeto.